bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros. Una transmisión más de su Iglesia del Aire. Ahí donde está, por favor, voy a pedir que abra su ignario, tome su Biblia, tome su ignario y todos juntos en esta noche vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, bienvenido a una noche más de la Iglesia del Aire. Ahí donde está, ayúdame con su ignario, vamos a ir al 222. 222 en nuestro signario. Vamos a cantar en esta bella tarde noche, cantándole a nuestro Dios, diciendo que somos débiles. A tu lado queremos andar, Señor Jesús. Y entonces con sus ignarios, 222, cantamos todos juntos en esta mañana, en esta tarde noche. 222, a tu lado andar, Señor. Débil soy, tu fuerza está. Que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, oh Señor, junto a ti. A tu lado andar, Señor. Esa es mi oración. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, oh Señor, junto a ti. Vamos a la estrofa 2, en la prueba o el dolor. En la prueba y dolor. Cuídame, oh buen Señor, y al fin en tu mansión gozaré de tu comunión. A tu lado andar, Señor. Esa es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. Gloria a Dios. Ahí donde está, inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por esta bella noche que nos permites reunirnos en este lugar, Señor, por medio de esta transmisión. Gracias por cada uno de mis hermanos que con mucho amor se han conectado en esta noche, Señor. Te pido que les bendigas. Te pido, Señor, que protejas sus vidas, Señor, en cualquier lugar donde se encuentre. Si alguno enfermo de COVID, Señor, te pedimos que bendigas y que curas, Señor, de esa enfermedad a cualquiera de mis hermanos, Señor, que se siente mal. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu bondad. Quédate con nosotros de principio a fin. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta noche. Bella noche de martes, en el cual nosotros continuamos con nuestro estudio bíblico en esta noche a el Sermón del Monte. Ahí donde está, entonces, vamos a unas alabanzas antes de pasar a la parte de la predicación. Así que ahí donde está, vamos a una alabanza más. Vamos a ir al 315, 316 y todos juntos vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 315 y 316. Cante conmigo, 315 bellas mansiones. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo. Todas las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, en dulce canto, el dolor y el afán. Bellas mansiones, ay, ay, ay,
que sigue, 316. La que sigue, 316. Vamos a cantar cuando allá. Número 316, cántale conmigo. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclara esplendoroso el día final. Cuando todos los malvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor mientras dure nuestra vida terrenal, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria al Señor, a mi nombre feliz responderemos. Gloria a Dios. Hermosos himnos, hermosas alabanzas para nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está, vamos ahora a nuestras Biblias. Acompaña por favor, vamos a iniciar el estudio bíblico en esta noche. Y quiero por favor que me acompañe. Continuamos analizando, estudiando este maravilloso capítulo 5 del libro del Evangelio según Mateo, en el cual estamos hablando acerca del Sermón del Monte. Y en esta oportunidad, en esta bella noche, quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Y en esta noche vamos a hablar acerca de Jesús y la ira. Ese es el título que tiene esa porción en la Biblia, Jesús y la ira. Y con mucho gusto vamos a tratar en esta noche de explicar, de poder encontrar qué es lo que Dios tiene para nuestra vida en esta porción de la Biblia. Acompáñenme por favor, si usted tiene su Biblia con usted, Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oramos todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias, mi Dios, por esta noche que nos permites, juntos como iglesia, juntos como hijos tuyos, Señor, abrir tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se encuentra ya en sintonía. Gracias por mis hermanos que están de principio a fin. Te pido, Señor Jesús, que seas tú ayudándonos en esta noche a poder interpretar tus sagradas escrituras, a poder, mi Dios, aprender cómo ser mejores hijos tuyos, cómo ser cristianos, cómo ser, Señor, mejores seguidores, mejores discípulos tuyos, Señor. Y en esta noche, Señor, te pedimos que abras nuestras mentes y abras nuestros corazones y los hagas receptivos a tu palabra. Pongo en tus manos en esta noche, Señor, mi boca, mi mente, Señor, mis manos, Señor, mi cuerpo, Señor, para que sea instrumento para la predicación de tu palabra en este momento. Que no hable yo, Señor, que no hable un ser humano, Señor, sino que hables tú, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús,
por mis hermanos, te pido, Señor, que nos enseñes en esta hora. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Estamos entonces en Mateo capítulo 5. Como ya hemos estado estudiando por 9 martes, ya en esta bella porción de el Sermón del Monte, mi querido hermano, si usted se perdió alguna de las predicaciones anteriores, le invito que vaya con toda su familia, con sus contactos y busque las predicaciones anteriores en YouTube, en los videos también, en el área de videos acá de Facebook, y podamos pues hacer remembranza de lo que estuvimos revisando. A corto plazo, entonces, a una forma rápida e introductoria, déjeme recordarle pues que vamos ya en una tercera etapa de lo que es el Sermón del Monte. La primera etapa fueron las características del creyente, la segunda etapa fueron la influencia y testimonio del creyente, y esta tercera etapa se llama las enseñanzas del reino, la ley moral del reino, la ley moral del reino. Y el martes anterior estuvimos estudiando entonces acerca de lo que menciona la primera parte de la ley moral, es decir, la ética del reino, en la cual nuestro Señor Jesucristo explicó que fue enviado a la tierra no a abolir la ley, sino a cumplirla. Y que aquellos que quieran ser grandes dentro del reino de los cielos deben de obedecer y al mismo tiempo enseñar la ley. Y poníamos ejemplos, pues los fariseos, que ellos enseñaban la ley, pero no ponían en práctica lo que enseñaban. Y Jesús hace un llamado especial para nosotros, sus hijos, de que obedezcamos los mandamientos del Señor y al mismo tiempo que enseñemos la ley. Ahora, bajo la enseñanza de la ley, bajo esta misma práctica de la ley de Dios, bajo la ética del reino, vamos a un punto número 2, es decir, la ira en el capítulo 5, versículo 21 de Mateo, en el cual Jesús nos habla acerca de la ira. E iniciemos entonces. Unas Biblias aparte mencionan que el título de esta parte es el homicidio. Y vamos a ver también que tiene que ver con la parte de la ira. Iniciemos entonces. Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mi querido hermano, recuerde que nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de la ley. Él nos menciona en los versículos anteriores que Él no vino a abolir la ley. Él no vino a erradicar la ley. Él vino a cumplir la ley. Él vino a hacer una explicación más exhaustiva, más detallada, más profunda de los contenidos de la ley. No como los fariseos, no como los rabinos, los escribas, que en su momento fueron creando tradiciones judías que fueron llevando a todo el pueblo de Israel a poder únicamente, por ejemplo, obedecer la letra, pero no vivir la letra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pone en este primer versículo 21 en contraste lo que es el mandamiento expuesto por Dios y al mismo tiempo la tradición colocada por estos rabinos y judíos antiguos. Entonces, si usted se recordará, Éxodo capítulo 20, versículo 13, todo el capítulo 20 de Éxodo nos está hablando acerca de los 10 mandamientos. Y entre uno de los 10 mandamientos tenemos este que es, si no me equivoco, el número 6, si no mal me equivoco. Vamos a revisar Éxodo capítulo 20. Exactamente el número 6, en el cual Éxodo capítulo 20, versículo 13, rescata nuestro Señor Jesucristo esa porción y la menciona en esta parte del Sermón del Monte. Entonces el Señor le dice, oíste que fue dicho por los antiguos. Es decir, oíste que fue dicho por aquellos que escucharon la ley, por aquellos que recibieron la ley de parte de Dios en el monte Sinaí, no matarás. Esas fue exactamente las palabras que nuestro Dios dictó a Moisés en el monte Sinaí, en la cual primeramente se recordará usted que escribió Dios con su puño y letra, escribió las tablas de la ley, pero esa Moisés la quebró debido a que se enojó contra el pueblo que estaba idolatrando, estaba sirviendo a unos ídolos. Entonces el Señor hizo que Moisés escribiera de nuevo la ley. Entonces Dios dicta esa primera parte, no matarás. La primera parte menciona entonces con exactitud el mandamiento expuesto, dejado por nuestro Dios al pueblo de Israel. La segunda parte, por eso dice punto y coma ahí, y dice agregando
esta agregación no la hizo nuestro Señor Jesucristo, no la hizo Dios al momento de dictar los 10 mandamientos, sino que fue una agregación que las tradiciones judías colocaron a manera de explicación a el mandamiento. Entonces tenemos, no matarás, sexto mandamiento que fue dejado al pueblo de Israel. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Esta era la tradición que se llevaba a cabo bajo los tribunales judíos. Si una persona se encontraba o tenían alguien, había testigos que una persona había matado a otra y lo llevaban a los tribunales, sea este testigo un testigo bueno o un testigo malo, la persona era exclusivamente de una sola vez, le colocaban culpable de haber asesinado a la persona. Como usted recordará en la parte de cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado ante el sumo sacerdote, le colocaron varios testigos falsos. Y los testigos falsos mencionaban que nuestro Señor había dicho blasfemias, blasfemia contra Dios, blasfemia contra el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Colocaban falsos testigos. Entonces cualquier persona que llegaba al juicio y era juzgado, iba a ser juzgado porque mataba a alguien de una sola vez, ya sabía que si había alguien que lo había visto, sea cierto o sea falso, de una sola vez iba a la pena de muerte. Y se recordará usted entonces que nuestro pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba viviendo bajo una tradición judía, bajo una tradición en la cual los rabinos, los escribas habían colocado explicaciones a cada uno de los elementos de la ley. Es decir, entonces que bajo esas tradiciones, que por ende se basaban bajo la ley de Dios, bajo los mandamientos que nuestro Dios dejó, ellos castigaban cada uno, imagínese usted, castigaban cada uno de los actos visibles. ¿Se recuerda usted que de repente ante el Señor Jesucristo, lo vamos a ver un poquito más adelante, encontraron una mujer, como dice la palabra de Dios, en el mismo acto del adulterio? Así dice la palabra. Encontraron a una mujer en el mismo acto del adulterio. Y los fariseos y los escribas le preguntaron al Señor, ¿qué hacemos con ella? Y Jesús los refirió a la ley de Moisés. Y ahí sucedió todo lo demás. Porque los israelitas estaban tratando de explicarle a los demás, mis queridos israelitas, la tradición indica que si nosotros evitamos asesinar a alguien, estamos cumpliendo el mandamiento. Si una persona que es parte del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, al tiempo actual no lo conozco, no lo sabría decirle, si una persona en los tiempos de Jesús y antes iba a cumplir el mandamiento, con tan solo evitar asesinar a alguien, él estaba cumpliendo el mandamiento. Imagínese usted, con tan solo evitar asesinar. Pero mi querido hermano, vamos a ver un poquito más adelante. Imagínese usted, leamos entonces versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuáles son las tres palabras que se repiten en estos dos versículos al momento que vamos leyendo? Las tres palabras que dice culpable de juicio. Esta oración, culpable de juicio. Y si hacemos una semejanza, está diciendo que, versículo 21, quien matare será culpable de juicio. Versículo 22 dice, quien se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo está colocando en una balanza tanto el no matarás como el enojarse, como la ira. Y no tiene ninguna con la otra más peso una con otra, sino que el peso es el mismo ante el Señor. ¿Por qué razón? La tradición se enfocaba en el acto visible, es decir, de una persona atentar contra la vida de otra. Ese es el acto visible, matar. Pero nuestro Señor Jesucristo indicó en esta porción que aquellos que guardan el mandamiento, que obedecen el mandamiento, van a evitar el asesinato y así como van a evitar el origen del asesinato, que es la ira. Como usted sabrá, Génesis capítulo 4
Vamos a ir para allá. Génesis capítulo 4. Nos narra la historia del primer asesinato. Imagínese usted, luego de que Adán y Eva salen del huerto del Edén, ellos ya salen con una naturaleza pecaminosa, ya salen con apartados del Señor. Voy a tomar un poquito de agua. Ya salen en el mismo sentido, separados de Dios a causa del pecado. Y el primer pecado que comete el hombre fuera del jardín del Edén es el asesinato. Ese fue el primer delito. Esa fue la primera acción en contra de Dios. Fue el homicidio. Lo vemos en Génesis capítulo 9, versículo 13. Y aquí el Señor le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de tu hermano? Y el versículo 13 nos dice, grande es mi castigo para ser soportado. Esta gente cometió uno de los primeros castigos de parte de Dios. A causa del pecado, ser destituido de la gloria de Dios, ser apartado de parte de Dios, a causa del pecado del homicidio. Imagínense usted en nuestro país, El Salvador, para los que nos ven desde afuera, en nuestro país, día tras día, se contabilizan cantidades extremas de homicidios. Por eso en Estados Unidos nos mencionan que somos un país muy violento. Y hay unas zonas, cuando los estadounidenses visitan acá El Salvador, les dicen hay unas zonas rojas, unas zonas de tal color, en los cuales no pueden ir a esas zonas porque es muy peligroso, porque debido a la situación del crecimiento del homicidio ha menguado la paz aquí a nivel internacional, para todos los ojos internacionales. Imagínese usted el día de ayer, estaba viendo las noticias, se encontró un policía en una zona donde los mismos habitantes mencionaban que era una zona en la cual no sucedía nada, era una zona tranquila. Se encontró que alguien fue y mató a un policía, a la esposa del policía, y en una casa contigua al hijastro, si no me equivoco, del mismo policía. ¿Por qué razón? No lo sabemos. No expusieron más en la nota, en la noticia. Sin embargo, mi querido hermano, el homicidio, la base del homicidio está fundamentada en la ira, en el enojo. Si vamos a estudiar la palabra de Dios, el primer asesinato, el primer homicidio sucede en el capítulo 4 de Génesis. Pero la primera ordenanza, la primera prohibición de parte de Dios acerca del homicidio, acerca de matar a alguien, está en Génesis capítulo 9. Acompañen por favor a Génesis capítulo 9, versículo 6. Mire lo que dice. Versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mi querido hermano, cuando nosotros estamos atentando de forma de buscar la muerte de otro, estamos transgrediendo la creación de Dios. Muchas veces hemos escuchado nosotros que el que quita y da la vida, el único que puede hacer eso es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Él es el único que tiene la ordenanza, que tiene la potestad de dar la vida o de quitar la vida. Nosotros no podemos tomar en nuestras manos la justicia. Nosotros no podemos tomar en nuestras manos esa venganza. Nosotros no podemos tomar en nuestras manos el castigo de los demás. Mi querido hermano, imagínese usted, lo voy a llevar a Juan capítulo 8. Y mucha gente podrá decir, sí, lo que pasa es que hay muchos asesinatos porque el diablo gobierna este mundo. Estoy en todo lo de acuerdo. Hay mucha gente que está matándose porque el demonio les pone en su corazón y en su mente hacerlo. Ok, sí, tiene toda la razón. Pero el objetivo principal, el punto medular, le voy a leer este versículo. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando había mentira de suyo hablaba, porque es mentiroso y padre de mentira.
Sí, Satanás tiene el dominio sobre este mundo. Satanás tiene el dominio sobre este planeta. Pero, mi querido hermano, cuando él tentó al hombre y la mujer en el huerto del Edén, la naturaleza caída de Satanás se transfirió al hombre. Entonces, no le voy a decir, ahora somos más diablos. No, no me refiero a eso. Sino que contagió al ser humano de la misma naturaleza caída que tenía Satanás. Entonces, si Satanás es el padre de mentiras, es homicida por excelencia, nosotros, o mejor dicho, la humanidad en su totalidad, por excelencia también va a ser homicida y mentiroso. ¿Por qué razón eso? Mira lo que dice Mateo capítulo 15. Disculpe si usted tiene su Biblia y lo estamos llevando de arriba para abajo, pero hemos venido a estudiar la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Quiere decir entonces, mi querido hermano, que el pueblo de Israel, por sus tradiciones, estaba con el mandamiento no matarás, estaba ejecutándolo únicamente sobre las acciones visibles. Estaba ejecutándolo únicamente sobre a una persona que lo cometió, a una persona que hay testigos que lo vieron asesinar a otra persona. Pero nuestro Señor Jesucristo va más allá de la acción visible, va más allá de poder decir, vimos a esta X persona con esta Y persona que cometieron, que mataron el uno al otro. Va más allá de eso, sino que va a la raíz, va al origen. ¿Y cuál es el origen de los homicidios? El corazón del hombre. Ese es el origen de los homicidios. Lo vamos a leer en un versículo más adelante. Se lo vuelvo a leer, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Un corazón que no está apegado a nuestro Señor Jesucristo va siempre a buscar la venganza. Para que un homicidio se dé, mi querido hermano, el homicidio, es decir, la ira, es la antesala del crimen. La ira es la antesala del crimen. ¿Cuántos hemos visto películas? Porque actos creo que no hemos visto todos, ¿verdad? En la cual una persona atenta contra otra. Pero ¿cuántos hemos visto películas en las cuales las personas comienzan a tener problemas de ira contra otra persona y la ira va acrecentando, se va creciendo de tal forma que llega a matarla? ¿Cuántas personas en Estados Unidos ahora, antes de la situación esta, imagínense usted, niños, adolescentes llegaban a las escuelas portando armas y con una ira interior en la cual cuando llegaban a las escuelas dejaban ir toda su carga a cualquier persona que miraban. Dejaban ir la carga del arma, de la pistola, a cualquier persona que encontraban. Imagínense usted cuántos asesinatos hubieron el año pasado en Estados Unidos. Aquí no pasa en las escuelas, acá en El Salvador. Pero sí vemos un montón de personas que son asesinadas. Algunas personas por problemas amorosos, algunas personas por problemas de delincuencia, otras personas por problemas de dinero. Y esta raíz es iniciada por la ira. Por eso, el siguiente versículo del Sermón del Monte que estamos analizando, regrese por favor a Mateo capítulo 5, dice así, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Mi querido hermano, matar a alguien, yo nunca lo he hecho, ni me ha pasado por la mente, gracias a Dios, y espero en Dios que nunca suceda. Inicia por la ira, inicia por el rencor en el corazón, inicia en el corazón de la persona al tener algo, una rencilla en contra de alguien más. Quiero llevarlo, por favor, a una porción en la Biblia. Y antes de eso, déjeme decirle y recordarle que nuestro Señor Jesucristo entonces está colocando que el enojo es igual al homicidio. Es visto como un crimen ante los ojos del Señor. Si nosotros nos enojamos contra la persona, al llegar al punto de desearle, lo que dice aquí, decirle necio,
decirle fato. Vamos a ver un poquito más adelante el significado de cada una de estas palabras. Enojarse contra su hermano, a desearle la muerte, es lo mismo que nosotros hayamos cometido el asesinato. Ahora, déjeme llevarlo a Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14 dice 2 versículos acerca de la ira, acerca del enojo. Yo sé que nosotros como cristianos no debemos de enojarnos en el sentido de llegar más allá, de buscar la muerte, de buscar la venganza, de buscar hacerle algo a la persona que nos ha hecho daño. Como cristianos no podemos hacer eso. Déjele eso a los que no son cristianos. Pero como cristianos debemos de tener un corazón que busque amor, que busque el bienestar del otro. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Mi querido hermano, ¿cuántos de nosotros siendo cristianos nos enojamos? Y al enojarnos se nos sale, por decirlo así, el folclore salvadoreño. Se nos sale el viejo hombre. Lo que decía nuestro pastor fundador años anteriores, se nos sale el Ciudad Delgado. ¿A cuántos de nosotros se nos pasa eso? Y muchos de nosotros no podemos contener la ira. Como cristianos se nos pasa eso y comenzamos a proliferar malas expresiones, malas palabras, y después estamos ahí tratando de cubrirlas. Muy bien, la gente dice, no, yo no me arrepiento de ninguna palabra. Eso es orgullo en su corazón. Debemos nosotros como cristianos guardarnos de la ira. Imaginen lo que dice el proverbio, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y yo no le quiero decir, hermanito, póngame un dedo arriba si usted se enoja rápidamente, no quiero hacerlo. Aquí en la congregación, si estuviéramos frente a la iglesia, le dijera, hermano, levante la mano. Yo creo que todos levantáramos la mano, que fácilmente nos enojamos. Y eso es algo que está inmerso en el ser humano debido a lo que le mencionaba antes, a la naturaleza caída que fue contagiada por Satanás. Por la misma naturaleza caída, el ser humano viene con esa facilidad de enojarse, mira, rápido. Decir una llamada de tuce, de repente la persona con una sola mirada está enojado. Con tan solo, imagínense, con tan solo no responder, la persona está enojado. Mi querido hermano, cuando nosotros nos enojamos fácilmente, podemos hacer cosas que nunca hubiésemos imaginado. El proverbio por eso dice, fácilmente se enoja, hará locuras. ¿Cuántas noticias hemos visto de un esposo llega enojado a la casa y solo llega a machatear, creo que se le dice el término, a matar con el machete a la esposa, a la cónyuge y a los hijos? Hay noticias aquí en El Salvador, hay noticias en el exterior del país en el cual ha sucedido así a causa del enojo. ¿Cuántas personas llegan enojadas del trabajo, enojadas del tráfico, enojadas de andar en el bus, enojadas de que no le salió bien alguna actividad durante su vida diaria? Llegan enojados a la casa y el primero que le ve y le saluda, le levanta la mirada. Y muchas veces nosotros no actuamos o no decimos cosas hirientes, pero muchas veces tenemos una vista que hiere igual a las palabras o más que las palabras. Entonces, mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo está poniendo al mismo lado una persona que mata a una persona que tiene enojo o que se enoja contra su hermano, contra su prójimo. Mira lo que dice siempre en Proverbios capítulo 29. Quiero llevarlo un poquito más adelante. Proverbio 29, versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Aquí habla de dos personas. El hombre iracundo, que siempre está enojado, que siempre está ante cualquier cosa a la defensiva, levanta contiendas, es decir, genera pleitos, genera estar siempre en conflicto contra las personas que viven alrededor de él. Y el segundo, y el furioso. El furioso es el que siempre anda serio, que siempre anda enojado, el que siempre anda refunfuñando. Muchas veces peca. Y ambos son lo mismo. Una persona iracunda siempre termina siendo una persona que es furiosa, demuestra, externa su enojo ante los demás y peca. ¿Y qué implica aquí cuando explica la palabra de Dios que peca? Llega a desear la muerte al prójimo. Llega a desear la muerte de la persona que le ha hecho daño y por ende caemos en lo mismo de Mateo.
Cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable también del mismo juicio. Mi querido hermano, el enojo es igual al homicidio. Es visto como un crimen ante el Señor, es visto como un pecado ante Dios. No le voy a decir, hermano, puede enojarse. Claro que sí, más adelante dice la palabra que podemos enojarnos, pero no pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo dice la palabra en otro versículo más adelante. Pero aquí hace una aplicación diferente. Mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo también se enojó. Y lo vemos ahí cuando nuestro Señor llegó a la parte del templo y comenzó a mover, a zarandear, a agarrar con cincho, dice la palabra de Dios, a todos los que estaban vendiendo ahí cosas. Y Él se enojó. Una cosa es un enojo que busca herir en venganza al otro, y otra cosa es molestia en contra de una actitud. En este caso, nuestro Señor Jesucristo estaba molesto por el pecado del ser humano. La ira de Dios, y si usted lo ha escuchado en otras porciones de la Biblia, la ira de Dios viene contra aquellos que hacen iniquidad. La ira de Dios viene contra aquellos que hacen pecado, no contra aquellos que le hacen daño a uno. El ser humano, nosotros como humanos podemos enojarnos, pero no dejar que la ira gobierne nuestras decisiones. El Espíritu Santo ha sido dado a cada uno de nosotros como el que nos nivela el carácter de cada uno de los cristianos. Por eso recuérdoles lo que les estoy mencionando casi todos los martes. El sermón del monte es únicamente para cristianos. Si usted no es cristiano, si usted no ha recibido a Jesús como un salvador personal, no va a poder dominar la ira en este momento. No va a poder dominar la ira. No va a poder controlarse cuando esté enojado. No va a poder hacer, como decía los comerciales antes, cuenta hasta 10. No va a poder hacerlo. Porque necesita el poder del Espíritu Santo para que usted controle la ira que tiene. Ahora, regresamos entonces a Mateo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Necio, de acuerdo al significado, implica que alguien le diga frívolo, cabeza hueca, cabeza dura. Fatuo es una palabra similar, pero un poco más elevado y más grosero, en el cual le dice ira, que le dice tonto, torpe, discúlpenme las palabras que voy a mencionar, estúpido, idiota. ¿Cuántos de nosotros hemos ocupado esas palabras como cristianos? Y le hemos dicho a la persona, mira, ¿qué es? Y usted conoce otras palabras que están más elevadas aún, que no las voy a mencionar. Y nosotros nos enojamos al punto, y con estas palabras, desearle la muerte. Con tan solo decirle estas palabras, le estamos deseando la muerte. Con tan solo decirle ahí, estúpido, idiota, a la persona, estamos ya deseando que la persona sea eliminada. Sea en ese instante, sea que se aparte de mí, porque si no, voy a dejar de ir todo el enojo que tengo. Así decimos nosotros, aún siendo cristianos. Y mire lo que es interesante al final del versículo 22. Quedará expuesto al infierno de fuego. Mi querido hermano, aquella persona que diga ser creyente, que diga ser cristiano y no controla la ira y no controla esos impulsos de buscar venganza, mi querido hermano, no ha nacido de nuevo. No es cristiano. Y por ende, quedará expuesto al infierno de fuego. Y en esta porción de la Biblia usted se recordará, hemos sido enseñados que en Jerusalén había un lugar que se llamaba Gehenna. Algo así se menciona. Si lo mal pronunciado, que lo investigue usted. Gehenna se escribe, se dice. Y el Gehenna era un pozo donde echaban basura en Jerusalén. Y en el mismo pozo también alguna gente llevaba y echaba animales muertos. Y por ende, para poder eliminar y controlar el exceso de la basura, había fuego día y noche. Así como acá en el país hay varios lugares en el cual botaderos de basura, hay fuego que está continuamente encendido. Hay películas que usted lo mostrará también, hay fuego en esas partes de esos basureros. Entonces nuestro Señor Jesucristo en este momento está ejemplificando el destino de todos aquellos que por el pecado
son llevados a la ira y por ende a matar, que su destino es el infierno, que su destino es ser llevado a ese lugar donde va a haber gusano que nunca muere, donde va a haber una llama que va a estar siempre continuamente encendida para todos aquellos que no reciban a Jesús como su Salvador personal. Entonces, mi querido hermano, imagínese usted cómo va llevando nuestro Señor Jesucristo esta porción. Menciona, no matarás. Segundo, la ira contra el hermano es igual a matar a tu hermano. Pero, versículo 23, él mismo siempre da una respuesta, la cura a la ira. Mira lo que dice versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mi querido hermano, la cura para la ira es la reconciliación. La cura para la ira es la reconciliación. La cura para el enojo es la reconciliación. Es hablar, es entenderse. Cuando se casan a una pareja, se les explica que la comunicación es la base para una buena relación. Si no hay comunicación, entonces no va a haber un fruto correcto del matrimonio. No va a llevarse a cabo paz en el matrimonio, porque no hay comunicación. Imagínense ustedes si de repente se encontrara o se casara usted con un hombre, se casara con una mujer en la cual a la mujer no le gusta que dejen la toalla después de que sale del baño a mitad de la puerta del cuarto, porque ahí el Señor la quiere dejar. Imagínense usted. Muchas mujeres se enojan, se encierran en su enojo, como mencionamos nosotros acá, se encierran ellos. ¿Y el hombre qué te pasa? Y la respuesta de la mujer es nada. Porque no hay comunicación. El nada implica que no hay comunicación. No quiere bajar un poquito los niveles de soberbia, bajar un poquito los niveles de orgullo y decirle, sí, mira, estoy enojado por esto, por esto, por esto. No me gusta esto, esto, esto. Y necesito que lo corrijamos juntos. Entonces, la cura para la ira es la reconciliación, la comunicación. Imagínese usted que la ira puede implicar un cambio afectando a las relaciones, primeramente con Dios y en segundo con los demás. Y lo que dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de la relación que tiene el hombre con Dios. Traer la ofrenda ante el altar podemos nosotros ejemplificarlo ahora a obedecer los mandamientos del Señor, a llevar a cabo las ordenanzas del Señor. Usted sabe muy bien que hay muchas iglesias que solicitan el diezmo, otras iglesias que exigen el diezmo. En nuestra iglesia nosotros tenemos ante el Señor la obediencia de llevar el diezmo ante Él. Pastores no están obligando a las congregaciones a darles el diezmo, pero es una obediencia de parte del Señor. Si usted está agradecido, usted envía el diezmo al pastor, usted envía ofrendas en gratitud al Señor. Pero recuerde usted que en el Antiguo Testamento los israelitas tenían varios tipos de ofrenda, varios tipos de sacrificio, varios tipos en las cuales ellos venían y ofrecían en el tabernáculo. Algún día les voy a poner el fondo, el tabernáculo, vamos a explicarlo. Y ellos traían su ofrenda ante su altar, la ofrenda ante el altar. Imagínese usted cómo lleva el Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda delante del altar, reconcíliate con tu hermano primero y entonces ven y presenta tu ofrenda. La relación con Dios es afectada por la ira. La relación con los demás es afectada por la ira. Por ende, no vamos nosotros a traer una ofrenda agradable ante el Señor si estamos comportándonos con ira contra nuestro prójimo, si estamos comportándonos en mala actitud contra nuestro prójimo. Por eso esta porción de la palabra de Dios está hablando la ética del reino. La ética del reino. Y en parte de la ética del reino está hablando acerca del trato con los demás. Tratemos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ver cuando lleguemos un poquito a la ley de oro, que está amarrada siempre con esta parte. Y recuerde usted, en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nuestro Señor, por medio de Samuel,
le pregunta, ¿se acuerda usted? En 1 Samuel, lo voy a llevar rapidito, capítulo 22. Se nos va acabando el tiempo casi. En el capítulo 22 de Samuel, y un poquito, 15-22, perdón, de Samuel, Samuel le dice a Saúl que lo espere para ofrecer sacrificio. Pero Saúl de adelantado, Saúl porque miraba que la gente se le estaba yendo, desobedece y mejor él ofrece el sacrificio. Recuerde que los sacrificios solo podían ser ofrecidos por un sacerdote de Dios, el sumo sacerdote también de Dios. Entonces acá Saúl, siendo rey, hizo algo que estaba en contra de los mandamientos de Dios. Y le dice en versículo 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Mi querido hermano, nosotros podemos traer ante el Señor todos los diezmos, todas las ofrendas, poder, como hacen los católicos quizás, ir arrodillados de esquina a esquina, podemos hacer eso, pero si nuestro corazón está lleno de ira contra alguien más, la ofrenda no va a servir para nada. No va a ser agradable ante los ojos del Señor. Recuerde que la ofrenda, que los sacrificios que podríamos nosotros hacer son trapos de inmundicia para buscar salvación. Los sacrificios, las ofrendas, los diezmos, algunos pactos que nosotros hacemos con Dios son en gratitud por la salvación, en gratitud por la sanidad, en gratitud por alguna bendición que Dios nos ha dado. Entonces, si nosotros estamos tratando de agradecer a Dios por algo y en nuestro corazón aún hay ira, aún hay enojo contra nuestro prójimo, mi querido hermano, debemos de nacer de nuevo, debemos de revisar, debemos de apartar la ira y dejar que afecte nuestra relación con Dios y afecte nuestra relación con los demás. Juan capítulo 13, versículo 34 nos habla del mandamiento que engloba el sentir de esta porción. Juan 13:34 dice, un nuevo mandamiento os doy. 13:34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mi querido hermano, el Señor nos indica que es mejor obedecer. El amor, la ley del amor que el Señor nos deja acá, que el sacrificio de traer las ofrendas, que el sacrificio de traer los diezmos, que el sacrificio del servicio. Y no estoy diciendo sacrificio por salvación, estoy diciendo servicio por gratitud, ofrendas o diezmos por gratitud. El Señor ve mejor que nosotros actuemos en amor con los demás que el servicio que nosotros tengamos. Sí, está bien, usted sirva al Señor, pero ¿cómo está cayendo el servicio? ¿Está cayendo en un saco roto o está cayendo es agradable ante los ojos de Dios? Mira lo que dice Juan 13:34, nuevo mandamiento os doy, que nos améis los unos a los otros. 1 Corintios 13:15 nos habla acerca del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor esto, el amor lo otro. Y menciona una parte también, el amor no se irrita, no guarda rencor. La cura para la ira es la reconciliación. La cura para la ira es platicar, comunicación. Es decir, entonces, que de acuerdo a lo que estamos viendo acá en Mateo capítulo 5, el Señor nos deja que como cristianos nosotros debemos de evitar ser gobernados por la ira. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, quítese de vosotros. Se lo voy a leer rapidito. Efesios 4, 31. Quítese de vosotros. Imagínense, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos, es decir, bondadosos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y volvemos siempre a lo mismo anterior. Lo vamos a ir viendo también en todo el Sermón del Monte, cuando vamos a la parte cuando el Señor les enseña a orar y dice, perdónanos así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestro Señor nos está colocando que una persona que comete, que se enoja contra su prójimo a tal manera que desea su muerte, está cometiendo el pecado como que si en realidad lo está matando. Como hijos de Dios debemos de apartarnos, quitar de todo eso, quitar de nosotros la ira, el rencor,
el enojo, la maledicencia y que permanezca en nosotros el amor y el perdón de Dios. Mira lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Debemos de dejar entonces y apartarnos de todo eso, de la ira. Primera Timoteo capítulo 8, capítulo 2, versículo 8 nos habla también acerca de eso. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin iras ni contienda. Mi querido hermano, si nosotros queremos buscar el reino de Dios en nuestras vidas, queremos buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, queremos buscar el favor de Dios en nuestras vidas, debemos de dejar que el Espíritu Santo controle nuestros sentimientos, que controle nuestro carácter y no dejarnos llevar por la ira y no dejarnos llevar por el enojo. Salmos capítulo 37, versículo 8 dice: deja la ira y desecha el enojo. Y nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, nos deja entonces los pasos para curarnos de la ira. Primero, admitir que estamos enojados. Admitir que nosotros estamos enojados contra alguien. Segundo, corregir las injusticias, es decir, hablar. Tercero, actuar con prontitud. Ahí dice, si uno viene y trae su ofrenda ante el altar y se da cuenta que está enojado contra su hermano, primero vaya con su hermano y reconcíliese. Actuar con prontitud, buscando reconciliación. Y número cuarto, descansar sobre el poder de Dios, sobre la gracia de Dios, que así como Él nos perdonó a nosotros, también nosotros vamos a perdonar a los que nos ofenden y vamos a buscar la reconciliación. Mi querido hermano, eso es parte del reino. Eso es parte de la ética del reino. Si nosotros somos cristianos de verdad, si nosotros somos miembros del reino de los cielos, si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, debemos de dejar que nuestro Dios, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y no la ira y no el enojo. Ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, en esta hora de la noche, gracias te damos, Dios, porque nos has permitido estudiar una porción más de tu palabra, en la cual pudimos aprender que debemos de apartarnos de la ira, que debemos de apartarnos, Señor, del enojo, que debemos de dejar que tu Santo Espíritu controle nuestro carácter, Señor, a tal forma que podamos parecernos más y más a ti cada día. Gracias, Señor, por cada hermano que estuvo en sintonía de principio a fin. Gracias porque tú has puesto en su corazón aprender más de la palabra de Dios este día martes, aquí en la señal del Tabernáculo Cuscatlán. Y si usted está viendo esta transmisión y aún no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, si reconoce usted que la ira gobierna su vida, si reconoce usted que el pecado gobierna su vida, déjeme decirle que hoy tenemos una salida a toda esa situación, una salida a las cadenas que nos atan del pecado. Y la salida es nuestro Señor Jesucristo. Puede aceptarlo haciendo esta oración conmigo, diciéndole: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, para que tú gobiernes cada parte de mi ser. En tu nombre santo, hemos orado, Señor Jesús. Amén y amén. Si usted hizo su oración conmigo, déjeme felicitarlo y darle bienvenida a la familia de Dios. Es un placer para mí haber hecho su oración con usted. Si ha hecho la oración con nosotros por primera vez en esta ocasión, en esta noche, escríbanos un mensaje. Escríbanos ahí un mensaje en el privado, en la iglesia, y con mucho gusto vamos a guiarlo para que aprendamos más de la palabra de Dios. ¿Es donde está? Déjeme orar por usted, mi querido hermano. Aquellos que estuvieron con nosotros de principio a fin, aquí más o menos los veo en el computador y espero pues que Dios le bendiga hasta donde quiera que esté. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias. Gracias, mi Dios, por cada hermano que se conectó en esta noche. Gracias porque pusiste en su corazón aprender más de tu palabra. Pedimos, Señor Jesús, que si algún hermano en competición, Señor,
con petición de salud, que puedas tú, por medio del Espíritu Santo, enviar medicina, Señor. Si algún hermano con petición, Señor, de trabajo, Señor, te pedimos que puedas tú abrir puertas en donde les han cerrado las puertas, Señor. Que puedas tú abrir, Señor, un espacio en aquellos lugares donde nunca se imaginó que había un espacio, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios que hace milagros, un Dios que hace maravillas, Señor. Oramos, Señor, para que, de acuerdo a tu voluntad, sea nuestra vida, Señor, tomada para que tu poder se demuestre en nosotros. Gracias, Señor, por cada hermano que estuvo en sintonía. Oramos por su familia, oramos por sus trabajos, si tienen trabajo, Señor. Oramos por sus estudios, si aún están estudiando, por sus hijos, Señor, por sus parientes, por cada uno de sus integrantes que están con ellos en su casa, Señor, que están en sintonía. Oramos para que seas tú colocando paz en sus corazones, para que seas tú, Señor, colocando el amor que sobrepasa todos los amores, el amor de Cristo en sus vidas, en sus familias, Señor. Gracias, mi Dios, porque hasta ese día tú has estado con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Gracias, en tu nombre santo oramos. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de La Iglesia del Aire. Soy el pastor César Cuchillas. Ha sido un placer para mí estar frente a ustedes en esta noche. Los esperamos mañana miércoles, jueves y viernes 6:30 de la noche. Sábado de nuevo conmigo 6:30 de la noche. Y tenemos el sábado las 3 mujeres de fe. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en donde quiera que estén. Buenas noches.